supuesto, ya son las 6 de la tarde con 52 y tengo el gusto de saludar en la línea, bueno, en esta mesa de trabajo, darle la bienvenida a nuestros invitados en esta mesa de análisis de derecha a izquierda. Vamos a empezar. Tengo el gusto. Tengan ahí cuidado. Está el maestro y economista, director del portal Política al Día, actual presidente de la Asociación de Periodistas del Estado, Nueva Valdés, don Francisco Licona. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querido amigo. Me da mucho gusto estar en este tu programa y deseando que esta tarde sea una tarde provechosa para tus oyentes. Agradezco también la presencia de un invitado de lujo. Bueno, es parte también de todo el equipo de comentaristas de En Contacto, al maestro Rafael Arias Hernández, economista, catedrático, investigador, expresidente de la Fundación Colosio, exfuncionario en el estado de Veracruz, y ha tenido otros cargos. Bueno, gracias por venir, Rafa. Gracias, buenas noches, auditorio. Y por supuesto, otro chavo, también había que invitar a otro chavo en esta mesa de trabajo, al maestro Jacobo Domínguez, al doctor Jacobo Domínguez Gudini, investigador, catedrático, actualmente consejero del Instituto Electoral Veracruzano. Ya le queda poco tiempo, pero seguirá dentro de este tema pues para rato. Y bueno, pues, gracias por venir a los 13. Claro, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchos temas se han generado a lo largo de la semana en materia de agenda política, agenda pública. Me gustaría comenzar con el tema, vamos de lo más fuerte, si les parece, a lo menos fuerte, para que el asunto vaya agarrando color, como dicen por ahí. Durante el fin de semana, el pasado viernes, para ser precisos, hacia la tarde-noche comenzaba a circular una versión de la desaparición de un fotoreportero, Rubén Espinosa. Él había colaborado en el estado de Veracruz, 8 años tenía radicado aquí, trabajando, se había autoexiliado, advierten algunos, porque pues había ciertas versiones que él apuntaba, que había amenazas, se sentía acosado, se había ido al Distrito Federal y desafortunadamente hacia la misma noche del viernes se daba a conocer este caso en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Maestro Francisco Licona, esto es un robo, crimen organizado, estamos frente a un crimen contra la libertad de expresión. ¿Qué es lo que puede uno avisorar? Porque se ha generado pues una pompa muy fuerte, ¿no? Pues en principio creo que es una tipificación múltiple de actores en este caso, ¿no? No es un solo periodista, digo, no son todos periodistas, no son todos mujeres, o sea, hay una mezcla ahí de personajes que fueron sacrificados ahí y en lo personal, como lo hemos manifestado nosotros a lo largo de lo que hemos estado escribiendo en Política al Día, pues algo que a nosotros nos parece que es una falta de respeto para el sentido común, es encontrar culpables antes de saber qué es lo que ha pasado. Claro, claro, creo que ese es un punto muy importante. Rafa, no podemos sacar a priori un comentario para pues apuntar que se cometió, porque por ahí hay quien que ha querido ver que es un crimen de Estado. Yo me preguntaría qué gana, ¿no?, un gobernante con eliminar un fotoreportero, ¿no? Finalmente, como gobernante, tú que has estado en la función pública, podrás tener como enemigo y quisieras desaparecer al dueño de un medio de comunicación, no a un reportero de a pie, ¿no? Finalmente, ¿tú cómo ves todo este entramado, todo este escenario? Yo lo que distinguiría en primer lugar es que es un hecho lamentable. Lo es sobre cualquier persona. No es el único, y no por el hecho de ser periodista opaca ni minimiza el hecho de que hay miles de desaparecidos en este país. Sí. El hecho de que hay millones en situación muy crítica, algunos de ellos muriéndose de hambre, a pesar de que se tenga presupuesto para programas y no se tenga la efectividad que se supone se debe tener. Yo creo que es un hecho muy lamentable, pero que ahí sí también tenemos que ser muy precisos. Revela una vez más la falta de responsabilidad de quienes tienen la oportunidad de la representación pública y del servicio como empleados de gobierno. Creo que el hecho de que suceda en cualquier lugar, repito, es lamentable,
pero particularmente Así es. simple y sencillamente se acumula a una serie de situaciones que han convertido a México, que en este caso han convertido a Veracruz, en un ejemplo de un Estado fallando, en donde la impunidad reina, y simple y sencillamente a quienes tienen la oportunidad de trabajar cerca de los hechos, de revelarlos, incluso en muchos casos denunciarlos, bueno, pues, simplemente pueden padecer las consecuencias. Por lo demás, particularmente al caso, solo agregaría que tenemos que hacer una investigación amplia y total que no descarte ninguno de los aspectos. Vamos a hacer un corte, tenemos un problema con uno de los micrófonos. Vamos a hacer una pausa, nos lo permiten, y volvemos para seguir con la mesa de análisis. Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz protegen a niñas, niños y adolescentes con más leyes que garantizan el respeto a nuestros derechos. y a una vida sin violencia. Mejores leyes para un mejor Estado. 63ª Legislatura de Veracruz. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. Cuando me preguntan si me siento solo en la vigilancia y la lucha contra la impunidad, contesto que no, porque trabajo contigo y con 22,000 contralorías sociales para vigilar juntos la aplicación de los recursos. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. Antes pues era pura terracería. La verdad es un buen trabajo que se hizo. El apoyo fue del ayuntamiento. Yo estoy convencido que si queremos, trabajando unidos, podemos lograr un mejor Jalapa, porque también nosotros somos Jalapa. Nuestra capital. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. La palabra de un diputado literalmente tiene que ser ley, porque haciendo leyes y vigilando que se respeten, veremos un Veracruz mejor. El verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Nos queda mucho por hacer para convencer a los ciudadanos que este es tu espacio, que no es un palacio, que es un espacio para su voz. Veo el mismo Veracruz que tú, pero trabajo para que tú veas el Veracruz en el que creo yo. Juntos reconstruimos desde Chedraui Caram la carretera. Ya regresamos. Bueno, ya son las 7 de la noche con un minuto, ya estamos de vuelta a través de En Contacto y a través de Digital 96.9. Nos quedábamos con el tema, pues este caso de la Narvarte. Creo que afuera de micrófono todos lo planteábamos, no se pueden sacar calificaciones a priori. Jacobo Domínguez, se tiene que llegar a una investigación total a fondo, saber y conocer por qué estaban estos personajes, lamentablemente, que perdieron la vida en ese sitio y en ese momento, qué los unía, qué vínculos tenían. Te preguntaría, por último, para pues cerrar este tema, porque sinceramente la verdad es muy lastimoso, ¿no? Es un tema lastimoso para la sociedad, para quienes nos dedicamos al periodismo. Te preguntaría, ¿ha habido un mal manejo mediático de parte del gobierno del Estado, por parte de producto de una muy mala relación entre el ejercicio de gobierno y la comunicación? Tuvimos personajes como pues Gina Domínguez, que la verdad creo que a muchos de los periodistas se le preguntan cuál es su opinión, no creo que sea muy buena. Tuvimos un pavo real que se convirtió en cisne y que después ahora es diputado. Tuvimos a un pavón,
o tenemos un pavón que no aparece por ningún lado. ¿Tú cómo ves esta relación entre Estado y medios de comunicación? ¿Se debe mejorar? ¿Es un error? ¿Se tiene tiempo para poder cambiar? ¿Qué? Bueno, yo creo que son temas diferentes, Luis. En primer lugar, hay que ser muy puntual en relación con el lamentable suceso donde algunas personas perdieron la vida, y lo que debe hacerse es una exigencia ciudadana de que haya una investigación a fondo, de que sea exhaustiva, de que cumpla también con los principios del debido proceso previstos en los preceptos constitucionales y en los tratados internacionales. Es decir, que no sea nada más una investigación de maquillaje, ¿sí? Nada más para generar algún tipo de elemento superficial, sino que verdaderamente se llegue al fondo. ¿Por qué razón? Porque ese y cualquier otro homicidio son lamentables y deben tener una consecuencia de derecho. Si no hay esa consecuencia de derecho, vivimos la impunidad, y la sensación de impunidad es algo que poco a poco va permeando en el inconsciente colectivo de la sociedad, y entonces la sociedad no ve en las instituciones una posibilidad real de dirimir sus controversias, y entonces vamos pasando poco a poco a un estado primitivo. Entonces, para que eso no suceda, para que no se lacere la confianza de la sociedad, debe haber, por supuesto, y la hay, una exigencia notoria en el tema de la justicia. Por otro lado, los planteamientos de comunicación social, bueno, pues son parte de las políticas públicas que en determinado momento se establecen, y bueno, cada artífice de una determinada acción de gobierno lleva sus propias consecuencias implícitas, ¿sí? Y eso pues requeriría todo un programa, ¿no?, para que lo pudiéramos analizar, todo un programa de manejo de crisis, etcétera. Pero yo creo que de entrada hay que fijar una posición muy contundente en el sentido de que debe haber una investigación a fondo, y por supuesto, ¿qué más nos gustaría que los culpables pues verdaderamente cayesen? Incluso en las propias cámaras legislativas se han manifestado en ese mismo sentido, que no haya archivos expiatorios y que en un momento dado haya una investigación con seriedad. La seriedad es algo que le hace falta a este país. La impunidad, porque por ahí escribía un columnista, ¿la impunidad se está convirtiendo en un mal endémico? Bueno, aquí el problema, yo agregaría, para ser muy contundentes, que quienes quieran ser servidores públicos, quienes quieran gobernar, tienen que cumplir con la primera garantía que deben ofrecerle a la sociedad, la garantía de la seguridad de su vida y su patrimonio. Y si alguien en un estado, en el país, en un municipio, no está cumpliendo con su responsabilidad, pues que ahueque el ala. Es decir, aquí tenemos que ser muy precisos, no solo la investigación, que ya sabemos en lo que terminan las investigaciones. No, aquí lo que está ocurriendo es más grave. Vamos, ya hasta el Papa lo mencionó en este mundo y para el más allá. El problema de México es su crisis institucional, que nos está revelando que las obligaciones de los funcionarios, empezando por la más importante, que es la vida y la seguridad de las personas que habitamos este país, no se está cumpliendo porque una bola de irresponsables no están cumpliendo con su trabajo. Francisco Licona, preguntarle, llega esta semana, se da el Consejo Político Nacional del PRI, cambiando drásticamente de tema, porque nos queda poco tiempo y hay muchos temas que abordar. Llegan los dirigentes de los partidos, los consejeros políticos, y filtran por ahí el nombre de Manlio Fabio Beltrón. Es un personaje pues con una gran carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional, 2 veces senador, 2 veces diputado, gobernador de Sonora, ha sido subsecretario, se formó bajo el amparo, en cierta forma, de un veracruzano como es Fernando Gutiérrez Barrios. Esto le va a dar un nuevo cambio, se está tratando de plantear un proceso de sucesión complicado, porque hoy mismo decía el senador Pepe Yunes en esos micrófonos, el PRI no la puede jugar solo, ven el escenario complicadísimo, porque hay una gran desacreditación del partido y de su instituto por los gobiernos que ha tenido. Sí, efectivamente, tienes mucha razón. Nada más no coincido con lo que mencionas de que filtraron el nombre de Manlio Fabio, ¿no? Se había filtrado el de Aurelio Nuño. Era una seguridad ya que él era el que iba a ser y de momento, una noche antes, se cambia la jugada y se filtra ahora que es Manlio Fabio, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues el presidente tomó una buena decisión para el partido, para el PRI, no para el país, porque no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de un partido. Que no se nos olvide, el problema de México en este momento es la economía, es
otra situación, no es el problema partidista, están resolviendo el problema de ellos, del PRI. Y no nos iremos con la finta nosotros de que le convenga al país o no le convenga al país que llegue Beltrones o que llegue quien llegue. El problema es que no están sabiendo gobernar como ellos prometieron que iban a tener que querían sacar al PAN del gobierno, porque ellos sí sabían gobernar, y eso es lo que no nos han demostrado. Están teniendo cifras peores que las de los panistas, y creo que para los mexicanos, más que quién llega o no llega al partido, lo que le debe preocupar a los mexicanos es cómo salir de este hoyo que estamos viviendo. Preguntarte también, Jacobo, este personaje, Manlio Fabio Beltrones, estará haciendo pues en la impronta, llamémosla así, en el futuro inmediato, estará haciendo un plan B, porque a lo mejor visualicen, el presidente de la República, por ahí se rumora, no se encuentra bien de salud, que no termine su mandato, y este sea el candidato que se está preparando para por lo menos terminar este periodo? Mira, Luis, amigos radioescuchas, la política es como el béisbol, entonces esto no se acaba hasta que se acaba. El día lunes amaneció Aurelio Nuño con todas las banderas y los blasones puestos para ser el presidente del PRI, y después de un muy emotivo reportaje radiofónico, curiosamente, en donde se hacía una investigación en el padrón electoral del PRI, de los militantes, resultó que no aparecía el nombre de Aurelio Nuño. No dudo que en el trayecto hayan buscado ya con minuciosidad y aparezca en los días subsecuentes. Eso es algo que puede ocurrir. Y bueno, el día de ayer se planteó con mucha claridad en algunos medios y por algunos analistas la posibilidad de que fuera el próximo diputado Beltrones. Manlio Fabio Beltrones es uno de los políticos más completos de este país. Es decir, ha tenido todos los puestos, ha estado en todos los espacios y bueno, conoce los entretelones de la política. Lo que habría que preguntarse es si esos son los políticos que el país requiere. Es decir, me queda claro que el PRI lo requiere. La pregunta es si esos son los políticos que en un momento dado forman parte de los espacios a futuro que en un momento dado tenemos o queremos los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas yo me esperaría. Yo creo que la moneda aún sigue en el aire. Vamos a ver cómo se transita en estos días. Y lo interesante de esa decisión es que es la decisión de uno. Es decir, esa figura del presidencialismo mexicano que describía Carpizo en 1985, ¿sí? Que había un partido donde tenía un solo jefe que tomaba las decisiones. Bueno, es una figura que sigue después de muchos años, en el 2015, funcionando exactamente igual. Entonces, yo creo que lo consultará con la almohada el único elector de esa decisión, ¿sí? Y bueno, pues tendrá que tomar una decisión que no solamente vea el tema de su partido, sino que también eventualmente pueda ver lo que le conviene al país. En materia económica, mi estimado Rafa Arias, no está pasando el mejor momento la economía mexicana. Los precios internacionales del crudo están por los suelos. Las proyecciones del Banco de México en materia de crecimiento van para atrás. El precio del dólar, pues ya no se llama devaluación, ahora le han dado por llamarle depreciación, porque dicen que como ya no lo tiene el Estado control del precio del dólar, evidentemente, porque ya no hay una economía mixta de mercado, ahora ya es depreciación. Para todos los que vivimos más de 40 años o tenemos más de 40 años, pues ya nos acordamos de la época de Echeverría, nos acordamos de la época de López Portillo. ¿Cómo se ve el escenario de cara a un proceso de sucesión, pues tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional, que no es muy halagüeño? Bueno, yo aquí uniría los temas en algo que es común ya en la política mexicana. La política mexicana está ya muy distanciada de los intereses ciudadanos y de los intereses de la sociedad. La política mexicana se ha instalado cómodamente en un circo de muchas pistas. La pista de las fieras, la pista de los trapecistas, y desde luego hay una pista de la partidocracia. Y simplemente para hacer un comentario muy rápido respecto a lo que está sucediendo en la mayor parte de los partidos políticos, hay excepciones muy, muy contadas, sí, pero no representan al ciudadano, ni se preparan para atender las necesidades de la sociedad, ni mucho menos sus problemas. Es un insulto a la militancia y a los simpatizantes los procedimientos que sigue el PRI. Este es un destape del destape. Si era el consentido del presidente o no era el consentido del presidente, eso es lo de menos. El problema central de la democracia es que se tienen que atender a los ciudadanos y se tiene que atender a la sociedad.
el problema económico que estás haciendo referencia es brutal. Si mover a México es generarle millones de pobres, Dios nos agarre confesados. ¿Por qué? Porque las crisis que están anunciadas, que están presentes ya y que van a ocasionar un empobrecimiento mayor, en Veracruz, aquella vieja y repetida por muchos medios de comunicación publicidad de que se estaba disminuyendo la pobreza, incluso por ahí hubo hasta un poema o no sé qué cosa de adiós a la pobreza. Ahora ya es, ¡ay Dios! ¡Cuánta pobreza! ¿Sí? No, es decir, el problema central es que quienes están en la función pública no están en la función pública, están en su función personal, no atienden los problemas sociales, sea partidos, sea funcionarios, sean incluso medios de comunicación que tienen responsabilidad social. No cumplimos incluso muchos ciudadanos con nuestra función social fundamental, que es reclamar resultados, evaluar trabajos. Aquí, y voy a poner un caso, aquí en Veracruz, simple y sencillamente pronto, y lo va a anunciar Licona, vamos a hacer una evaluación de cada una de las áreas de gobierno y vamos a ver, por ejemplo, cómo el área de economía y finanzas, si la prueba PISA a los maestros y los reprueba, la prueba contundente del crecimiento negativo de la economía ya debería haberles dado vergüenza y un poco de dignidad a muchos de los que presumen de inversiones imaginarias, de cientos de miles de empleos. El problema económico, tienes razón Luis, es el problema central. ¿Qué le va a decir un ama de casa a sus hijos cuando se sientan a la mesa? Pues vamos adelante, sírvanse, pero si no hay ni para los frijoles, si no hay empleo, sí. Y si ahora, como se está visualizando, la devaluación lo que trae inmediatamente con esta dependencia alimentaria, farmacéutica y de manufacturas va a traer obviamente un efecto inflacionario. Bueno, el problema se vuelve otra vez a lo mismo. Sí. El servidor público ni es público ni sirve. Ese es el principal problema que tenemos. Y los ciudadanos tenemos que exigir evaluaciones, no reciclamiento. Porque lo mismo sirven para una cosa que sirven para otra y no sirven para nada. Maestro Licona, han salido a relucir, se han mencionado a lo largo de las últimas semanas los resultados que ha dado a conocer el Coneval en materia de pobreza. Nos hemos inmerso en otros temas y se dejaron de seguir observando. Lo cierto es que pues, los indicadores no son nada halagüeños. Es evidente que hay un retroceso. Las políticas sociales en nuestro país no sirven para lo que fueron construidas o la intención. Se han politizado finalmente. ¿Cómo dar un vuelco a este tema cuando estamos viendo que la partidocracia ha totalmente fallado y ahora pues aparece una nueva figura como los candidatos ciudadanos? ¿Hay garantías de que estos candidatos ciudadanos le cumplan a la gente? ¿Cómo reclamarle si a un instituto político constituido no se le ha podido reclamar más que en la urna? A un ciudadano pues ese se pele, se va y ya, ¿quién le reclama? Bueno, yo no lo vería así. Yo estoy muy consciente de que la política es el arte del engaño y aquí están engañando a medio mundo y a todo el país quieren engañarlo, pero yo creo que no todos se dejan. El caso específico del gobernador electo de Nuevo León, nos lo pintan como un independiente, pero bueno, en principio es priista. Y en segundo recibe todos los capitales de los empresarios que ya se cansaron del PAN, que ya se cansaron del PRI, sí. Ahora le apuestan a un ciudadano que lo van a manejar, ¿no? Y que no resolvería un problema de ese tipo. El problema no es el tipo de candidato, el problema es lo que dice Rafael Arias. Cómo caminar en una responsabilidad sin que te evalúen. Si no hay evaluación y solamente hay eventos para decir lo que están haciendo bien, yo me voy al otro punto. Nunca hemos creído en las cifras oficiales, pero como ahora las cifras oficiales nos están diciendo que el nivel de pobreza anda en casi 5 millones de pobres en Veracruz, ahora sí le creemos. No le sigo creyendo. Si está reconociendo el factor oficial que hay 5 millones de pobres, yo estoy seguro que hay 7. ¿No? Y entonces estamos viendo que ahora nosotros, claro. Al menos los economistas, no tenemos otra manera de evaluar las cosas más que la cifra oficial.
y nos estamos yendo con las cifras oficiales que obviamente también creemos que no son ciertas. Entonces el problema es mayúsculo. Cuando hay una manga ancha para que un funcionario público haga lo que se le viene en gana, es obvio que la sociedad no está recibiendo para lo que está pagando sus impuestos, porque no se nos debe olvidar que no son ellos reyes, no son de otra manera, son empleados de la sociedad, y la sociedad no sabe qué está pasando con su dinero. Simplemente se hacen eventos faraónicos para decir el informe de gobierno, cuando resulta que ni siquiera lo que están diciendo y lo que está escrito es cierto. Creo que debe haber unos sistemas ya de evaluación ciudadana, de evaluación social, de evaluación de los colegios de profesionales, que puedan decirle a la sociedad, oiga, espérense, lo que están diciendo estos señores no es cierto, tienen que corregir, y además no tiene que ser un ejercicio a posteriori, tiene que ser una variable incluida en el nivel de gobierno, que puedan ellos estar recibiendo una evaluación periódica de lo que están haciendo. No podemos esperarnos hasta que terminen la obra de Boca del Río, que están haciendo un teatro. No podemos esperarnos hasta que sepamos y que veamos el teatro para decir que ocuparon un terreno del mar, que ocuparon un terreno. No podemos, yo no sé ahorita en este caso si esté válido o no. Yo estoy poniendo un ejemplo. No podemos entrarle como sociedad cuando ya el elefante es blanco. Hay que evitar que ese elefante sea blanco. Sí. Y yo creo que el nivel de información debe variar mucho. Hay cosas que tienen que variar de raíz. No podemos esperar a que nos digan a nosotros en un informe de gobierno muy bien hecho, muy bien presentado, con tapas de cuero, con no sé cuántas cosas, letras de oro, cuando nos están diciendo una cosa y estamos viendo en la realidad otra. Jacobo, preguntarte, no han empezado los tiempos electorales para el proceso de sucesión en Veracruz, pero ya tenemos y conocemos precandidatos, aspirantes, suspirantes y todos los que quieras tú encartar. Gerardo Buganza, secretario de gobierno en su momento, utilizó, evidentemente en una violación flagrante de la normatividad electoral, los medios del Estado para anunciar su candidatura. ¿Hay manera de que esto se pueda contabilizar, anotar, tipificar, para que al rato, cuando venga el momento pues que los tiempos electorales marcan, se le pueda recordar, se le pueda hacer válido? No solo a él, ahí está el otro que también quiere ser candidato, uno de las Chuapas, que le dicen Renato Tronco. Como este caso, no hay forma de evitar que estos personajes invadan a los ciudadanos. Mañana platicábamos en otro medio ese tema. Les decía que los actos anticipados de campaña son una categoría jurídica. Es decir, que en su momento tendrá que evaluarse, el nuevo Consejo Electoral que llegue tendrá que valorarlo, ¿sí? Y bueno, tendrán que aportar las pruebas que son necesarias. Yo te voy a hablar no de los candidatos en particular, sino de todos en lo general. ¿Por qué razón? Porque hay unos candidatos tan chafas que luego ni los conocen. Entonces, si hablo de ellos, los hago famosos. Entonces, como yo no quiero que ocurra eso, en general te voy a decir que en el mundo de los candidatos independientes vamos a encontrar diferentes categorías, desde los candidatos que son legítimos, desde los candidatos que son relevantes, desde aquellos que son verdaderos outsiders del sistema de partidos, que resulta que despiertan la emoción social, hasta candidatos paleros, candidatos papaqui, sí, que forman parte del carnaval del sistema y que lo único que van a hacer en un momento dado es llenar las lagunas que el propio sistema partidocrático está dejando. Entonces yo tengo mucha fe y mucha esperanza en un proceso importante de mayoría de edad que han alcanzado los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen muy claro quiénes son cada uno de los candidatos, qué proponen, qué características tienen. Y finalmente en las urnas, la urna ya se ha vuelto una caja de Pandora donde no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en Zapopan, un muchacho tuitero, facebookero, Kumamoto, empezó a hacer campañas en los tianguis, etcétera, y resulta que le ganó 2-1 a los dos partidos preponderantes, ¿no? En un momento dado, dos partidos que habían sido gobierno en Zapopan y que la gente dijo, bueno, pues por ninguno de los dos, ¿no? Es decir, depende mucho la manera como se construyan las candidaturas independientes. Yo creo que sí son una opción, sí son una alternativa, ni están todos los que son, ni son todos los que están, y bueno, todavía falta ver mucho de eso. Pero por supuesto que, como cualquier elemento de la política y en la vida, pues hay de todo, ¿no? Y entonces el chiste es saber encontrar lo que necesitamos. Bueno, vamos cerrando la mesa porque también el tiempo se nos agota, 7 de la noche con 22 minutos. El tema de la conformación del órgano
órgano público local electoral, el OPLE en Veracruz, ha estado marcado por una serie de inconsistencias a lo largo del proceso que ha emitido el Consejo General del INE para aquellos que quieren concursar. Entre nosotros está un consejero electoral en funciones. Y te pregunto, Rafa Arias, con los esbozos, los señalamientos que han sido publicados en medios de comunicación con nombres, apellidos, cantidades y cifras de lo que se pudiese estar manejando para colocar a modo a algunos consejeros que evidentemente, yo le preguntaría a Jacobo si fueron a la escuela con él, pero yo dudo mucho que hayan pasado por la escuela. ¿Nace muerto este instituto electoral en Veracruz? Bueno, no, ninguna de las instituciones ni están muertas ni nacen muertas. Teóricamente están orientadas a cumplir un fin social. Prácticamente lo más probable es que cumplan otro fin. Aquí el problema central de la conformación del sistema electoral, y lo planteo como una hipótesis que me gustaría mucho debatir, porque tengo más dudas que certezas, es que el derecho electoral, el ambiente electoral, es el inicio del AMPA electoral. Es decir, porque muchas de esas categorías a las que hacía referencia el comisionado no son precisas, o son muy holgadas, o son postergadas. Hay una famosísima, que no importa el tamaño del daño, no importa el delito que hagas, si le agregas a cualquiera de esos artículos, excepto ante un hecho consumado. ¿Cuál es el hecho consumado? Ya tomé protesta, ya lo que hagas. Le vamos a aplicar una multa a un partido que va a pagar con recursos públicos. O sea, es la burla de la burla. Si la partidocracia en este país, y lo mando como una hipótesis, está peor que el sistema institucional que hace que muchos estados estén fallando y hace sospechar del Estado de Derecho fallido. ¿Por qué? Porque nos preocupamos precisamente del circo, muy bien descrito ahorita por Jacobo, de los payasos. No, fíjense, se va a meter en la boca del lobo del partido, le van a tronar el látigo, ya quedó bien con el señor. ¿Cuál será el tapado? ¿Cuál será el destapado? ¿Cuál es el descerebrado? Porque también este es un principio, ¿eh? Entre menos cerebro tenga el candidato, mejor, porque va a permitir todo. Yo planteo la hipótesis simple y sencilla de que uno de los inicios de la ineficiencia y de la delincuencia gubernamental está precisamente en el ámbito electoral, en el cual se ha desarrollado una partidocracia que no facilita el acceso a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos. No, la partidocracia se dedica a poner a quienes quiere al costo que quiere. Entonces, bueno, y por cierto, hay independientes y hay indios pendientes. Maestro Licona, se debe de voltear de nueva cuenta a crear institutos electorales ciudadanos y alejados de los partidos políticos o de las estructuras de gobierno, porque por ahí se rumora que, por ejemplo, hay secretarios de Estado actuales en la administración actual que, por ejemplo, tendrían que estar atendiendo las manifestaciones de los tanceros, y específicamente lo digo por Gabriel de Antes, que dicen que tiene las manos metidas en el órgano electoral veracruzano hasta las manitas y está colocando a sus candidatos para que ocupen estos espacios que están próximos a ocupar. A mí me llamó la atención en esta semana que casi no veo la cosa de los espectáculos, pero vi una entrevista que le hicieron al protagonista de la película, esta que nos llamó mucho la atención, de La Ley de Herodes. Sí. Y lo estaban entrevistando en Tijuana y dijo él, dice, bueno, yo pensé que lo que había en la película era lo máximo, pero ahora la realidad nos está rebasando, ¿no? La ficción rebasa la realidad. realidad. La ficción se llevó todas las cosas que nosotros podíamos imaginar. En el caso de organismos ciudadanos, yo no sé, la verdad, si vaya a molestar aquí a mi compañero de panel, pero yo de ciudadano no le veo nada. Es un organismo donde cada partido tiene sus cuotas y yo no sé por qué partido fue usted, ¿no? Pero tengo entendido. Y llevo 6 años ahí. Tengo entendido que el PRI pone a 2 o que el otro pone a 3 y hasta se pelean a nivel nacional en el Congreso Federal. Se tardaron casi 9 meses para nombrar un consejero
porque cada partido quería expropiarse su propuesta. Entonces, si a los consejeros ciudadanos y a los que están haciendo el Instituto Ciudadano les paga el gobierno, les pagan los estados, los nombran los partidos, yo no sé dónde está entonces el concepto de un órgano electoral ciudadano. Que los pobres ciudadanos van el día de la elección a exponerse todo un día, a chutarse todo un día ahí sin poder moverse, y porque les lleven 200 o 300 pesos para... Esos son los que van a contar lo que les lleven, lo que les metan a las urnas. O sea, yo no le encuentro ninguna figura de ciudadano a lo que hoy nos quieren vender como un organismo ciudadano. Jacobo, nos queda un minuto. Cierra la mesa con este tema. Tú finalmente has demostrado que, bueno, como consejero no tuviste intención, como otros, de quererse perpetuar en el encargo. Tú finalmente dices, yo lo mío es la academia, yo regreso a esto, me sigo preparando, sigo investigando, y bueno, finalmente tú cumpliste con tu labor. Mira, el que se va se calla. Yo les deseo mucho éxito, que la pasen muy bien. Sí, y si me preguntas cómo deberían ser los consejeros electorales nuevos que lleguen, yo te diría lo que me comentó en una ocasión Baltasar Garzón. Dice, lo primero que debemos aprender los que intentamos aplicar la ley es saberle decir que no al poder. Y bueno, un ratito más de eso y veremos cómo funciona. Es un muy buen razonamiento para cerrar la mesa. Les agradezco infinitamente el haber venido esta tarde, y bueno, pues muchísimas gracias al maestro Rafael Arias Hernández, economista. Gracias. También al maestro Francisco Licona, a mi amigo Jacobo Domínguez. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Una cosa, Luis, porque él no se atreve a decirlo, pero lo publicó, tiene publicado un libro, claro. Y los que lo seguimos y lo respetamos, es muy bueno. Es decir, este país le ha negado un derecho que es concomitante al derecho de elección, y es el derecho de revocación, ¿sí? Y segundo, también le ha negado a este país la oportunidad de corrección. Esto es la revocación de mandato. Entonces, yo quiero nada más ponerlo porque hay un engaño. No es la mayoría, es la minoría más numerosa. Más numerosa, claro. O que más tranza, sin referirme a ningún apellido, la que más tranza es la que llega al poder. ¿Y por qué llega al poder? Y él escribió un libro muy interesante. Bueno, porque no hay segunda vuelta. Hay la preferencia a la tranza. Es decir, nuestra democracia, para que no quede esto en forma negativa, necesita acciones verdaderas, acciones inmediatas y que se respeten. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, vamos a llegar al cinismo de estarlo comentando y estarnos riendo y estarlo diciendo y repitiendo, y cada vuelta es peor, ¿eh? Así es. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Contacto Deportivo, y por supuesto desde Los Tiburones. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias.